Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, les comentábamos en el bloque anterior y en los titulares también respecto a lo que fue ayer el inicio de semana en una reunión del delegado presidencial regional acá en el Biobío, Julio Anativia, con los delegados provinciales que fueron designados ya la tarde-noche del día viernes, pero que ayer aparecieron e iniciaron formalmente sus labores, tanto en Biobío, Juan Pablo Mellado, y en Arauco, Pedro Marileo. Y es precisamente este segundo nombre el que ha generado algunas críticas también específicamente desde la UDI. Así que para conversar acerca de este tema estamos conectadas ya con la diputada del Distrito 21, también militante de la UDI, Flor Baise, a quien por supuesto le damos la bienvenida. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Leslie, muy buenos días. Leslie, Ángela, un gusto de saludarles nuevamente. Igualmente. Sí. Bueno, diputada, hablemos inmediatamente del tema que nos convoca y que tiene que ver con la designación de autoridades y la molestia que ha provocado en la UDI la nominación de Pedro Marileo. La verdad es que hay que reconocerlo y quizás para nosotros no es un nombre tan conocido, así que obviamente que quizás también llamaron la atención finalmente las críticas a su designación. Sí, bueno, mire, más que una crítica política que se ha dicho que por diferentes razones de no tener participación o no el partido que yo pertenezco, aquí lo que a mí me parece es que no hay una coherencia en lo que es la designación de una autoridad en una provincia que ha vivido o que el principal dolor es la violencia, es el terrorismo, son los ataques incendiarios, en el fondo es la inseguridad permanente y lo único que las personas de la provincia de Arauco necesitamos es recuperar la tranquilidad y dar señales muy concretas en esa materia, una señal de apoyo a las víctimas, de estar del lado de quienes nos protegen, que son precisamente Carabineros, Fuerzas Armadas, además en una provincia que está con estado de excepción de hace ya 4 años. Entonces, a mí me parece que hoy día, entendiendo que es una facultad del presidente, pero eso no significa que yo no pueda dar mi opinión respecto al tema, porque estoy con mucha tranquilidad en ese sentido de representar a muchas personas de la provincia, se comete un error al designar una persona que ha generado todo este tipo de comentarios, en el caso mío, de crítica o de dar mi opinión, por algo estamos en este programa y ha sido tema en donde ha habido opiniones que ya se conocen, que son de hace un tiempo, eso es así, pero que no deja con tranquilidad a las personas cuando hoy día quien dirige o quien representa al presidente de la República y que tiene que estar es la autoridad a la cual las Fuerzas Armadas le deben el respeto desde el punto de vista institucional y también los carabineros han sido denostados y han sido taldados de tratos abusivos, de tratos discriminatorios y además donde se han manifestado ideas que son derechamente contrarias a lo que el proyecto político del presidente Kast hoy día representa, más allá de que puede haber habido un cambio y haber transitado hacia otra forma de pensar hoy día. Creo que hoy día la señal, y la política es de señales también, en gran medida es así, hoy día esa señal no es positiva porque genera incertidumbre en los habitantes de la provincia de Arauco. Diputada, en ese sentido, ¿cómo se llega al nombre de Pedro Marileo? Me imagino que a lo mejor usted no lo tiene tan claro, pero en anteriores gobiernos muchas veces se hacían consultas con respecto a los partidos que eran afines al presidente, se hacían estos sondeos de nombre. ¿Usted había oído el nombre de Pedro Marileo en semanas anteriores, antes de su designación? Bueno, aquí cómo funciona o cómo fue en esta ocasión, es que claro, cada partido entregaba nombres a una oficina, ustedes saben la OPE que estaba funcionando hasta antes de que asumiera el presidente, donde se entregaban nombres y se entregó y se solicitaron currículum y se dijo que se iban a revisar muy bien cada uno de los antecedentes de quienes se entregaban como postulantes, insisto, entendiendo que la facultad del presidente de la República, pero también nosotros sí, también lo manifestamos, y esto no es nada nuevo, que creíamos, y lo sigo sosteniendo, que tenía que haber también un equilibrio y una armonía en la distribución política de cada uno de las que sean los que están en autoridades representando instituciones, ministerios, en fin, y también junto con ello una capacidad, una trayectoria, una experiencia o un perfil que sea acorde al cargo para el cual se está
postulando, se está presentando antecedentes. Hay diferentes perfiles, hay más técnicos, más políticos, más de un área, de otra, en fin, hay trayectorias que son conocidas de diferentes personas y la idea era buscar ahí quienes tuviesen las mejores condiciones o características para los cargos. Nosotros, la verdad que no fuimos, nosotros teníamos, por supuesto, como partido también candidatos en ambas delegaciones, y bueno, el presidente optó por el candidato que presentó el Partido Social Cristiano, y más allá de sea de un partido u otro, aquí mi tema no va con eso. Insisto, más allá de que también consideramos que la representatividad de nuestro sector en una región en donde hay una participación electoral importante parlamentaria, que no fue considerada en la medida que nosotros creíamos que debiese ser, pero insisto, es decisión y facultad del presidente. Pero a mí más allá de eso es la historia de alguien que estuvo marcadamente con el apruebo, que estuvo marcadamente con lo que fue el cambio constitucional que se quiso hacer en un momento en donde precisamente fue lo que le dio también un triunfo importante a José Antonio Kast, que llevó y que empezó a levantar la voz desde ese momento, donde quien hoy día está a cargo de la provincia de Arauco quería una nación mapuche, o hablaba de una nación mapuche, hablaba de un Chile pluricultural, denostaba o imputaba a Carabineros tratos, como digo, abusivos, discriminatorios. A mí me parece que eso debió haberse revisado con mayor detalle, porque hoy día, insisto, genera una incertidumbre, genera una incoherencia con lo que hoy día es la principal preocupación de los chilenos y chilenas. Bueno, es la decisión que tomó el gobierno, que toma el presidente. Yo tengo claro en ese sentido la autoridad y las facultades, pero yo tengo un mandato que me asignó la representatividad, en este caso en el Parlamento, de una gran mayoría de habitantes de la provincia de Arauco, y con respecto a ello yo manifiesto lo que considero que hoy día no está acorde con lo que la provincia necesita. Pero bueno, ya está, y ahora tiene que dedicarse a trabajar, pero insisto, con un ambiente que no es el más propicio para el rol que se debe cumplir, como insisto, en una provincia con estado de excepción. Y en esa línea entonces, diputada, bueno, usted que también obviamente representa a la provincia de Arauco, además de la de Biobío, pero en el fondo ahí justamente el territorio donde él va a realizar labores, ¿cómo va a ser la relación entonces, pensando en que ya él desde el día de ayer asumió oficialmente su trabajo en la delegación en la provincia de Arauco? ¿Cómo espera entonces que sea la relación con el delegado entonces Pedro Marileo, justamente pensando en estas discrepancias que tiene y en las críticas respecto de que no debería haber sido la persona nominada, pero me imagino que se van a tener que relacionar de todas formas? Bueno, mire, esto tampoco es una cosa que nunca haya ocurrido, que hay una diferencia, una crítica respecto a designaciones y nombramiento. Cualquier gobierno ocurre, y eso es porque cada uno tiene un rol, y yo tengo un rol, que es un rol hoy día de parlamentaria. Yo tengo un rol que es representar a la gente que me eligió, tengo un rol que es materia legislativa, que es votar en el Congreso, que es pensar en mis votos cuando lo hago pensando en lo que a mí me parece que es lo mejor para Chile, y quien es el Ejecutivo tiene otro rol que cumplir. Yo hoy día me dedico a hacer mi trabajo, digo lo que pienso con coherencia, con respeto, siempre sin nada personal con respecto al ciudadano, a la persona o a las personas, porque eso no el día. Yo hago una crítica en un sentido político, digo político en el sentido de lo que es el trabajo del gobierno, más allá del partido como tal, por un gobierno que tuvo un apoyo tremendamente significativo en la provincia de Arauco hacia el presidente José Antonio Kast, precisamente por el tema de seguridad, que es el principal dolor. No hay por qué no recordar nuevamente el asesinato, el crimen de los 3 carabineros, que el ataque al Molino Grolmo, hechos que han sido, pero que todavía no se nos borran de la memoria, y donde todavía no tenemos la justicia en un 100%, y otros hechos en donde estamos siempre permanentemente esperando que eso termine, que haya tranquilidad, que se recupere un estado de excepción, insisto, que sigue vigente. Y a mí me parece que en ese sentido yo yo tengo un rol que cumplir respecto a ello. Voy a seguir diciendo lo que pienso, insisto, con respeto, y creo que el Ejecutivo tiene que cumplirle las expectativas que tiene la provincia de Arauco en materia de seguridad. En lo que yo pueda colaborar, voy a colaborar absolutamente en lo que corresponde, desde mi rol. Y considero hoy día que estoy colaborando cuando represento y hago una crítica al gobierno en este sentido, porque lealtad con el gobierno no significa decir que todo está bien ni agachar simplemente la cabeza, sino que significa también, cuando uno cree que no se han tomado las decisiones correctas, manifestarlo, más allá de ser o no escuchada.
Diputada, Humberto Toro, quien dejó de ser delegado, él estuvo durante toda la administración de Gabriel Boric. ¿Considera usted que él es un hombre conocedor también de la zona? ¿Usted quedó conforme con el desempeño de Humberto Toro? Mira, nosotros nos conocíamos de bastante tiempo y Uh-huh. hay que reconocer un hecho que no es, y que lo he dicho en cada uno de los momentos en que se aprobaba el estado de excepción o cuando había que poner el tema, que es el tema principal en la provincia de Arauco. Y sí hubo un aumento o una disminución de los ataques, de los atentados, eso lo sabemos, Humberto Toro lo repetía a cada instante, pero él hablaba de un mundo ideal o que todo estaba ya recuperado en un 100%, que el turismo en el verano aumentó, que la capacidad hotelera, en fin, todo estaba al 100%. Yo siempre se lo dije y lo manifesté también públicamente. Claro que hubo una baja en los ataques, sí, si lo vemos desde el punto de vista estadístico, pero insisto, ya reiteré los hechos que ocurrieron recientemente, donde no se han acabado en en la región de Araucanía, siguen habiendo atentados. Ahora en Alto Biobío, el día que asume el gobierno del presidente Kast, hay un atentado a una torre de alta tensión en donde se corta la energía eléctrica por más de un día. Entonces, los hechos siguen ocurriendo, han bajado en estadística, en que uno mira las cifras respecto a las comparaciones, digamos, numéricas, pero no se trata solo de números, se trata de el grado de, diría yo, de organización y de preparación para estos ataques. Recordemos también en la provincia de Biobío el ataque a la central Rucalgo, más de 52 maquinarias quemadas con una operación que dura media hora prácticamente y la hacen de manera muy, muy limpia en jerga, digamos, policial para quienes cometen estos hechos. Entonces, nosotros colaboramos en el gobierno anterior en nuestro rol, impulsamos una agenda de seguridad que fue ley Naín Retamal, proteger a nuestros carabineros, que fue la ley de antiterrorista modificar, la que se decía que no se podía aplicar porque era poco funcional. Se modifica o se instala las reglas de uso de la fuerza en su debate legislativo cuando se asesina y se quema el cuerpo de los 3 carabineros, reglas de uso de la fuerza que aún están en el Senado y que a mí me parece que eso es fundamental que se pueda avanzar en ello para la aplicación precisamente y el actuar de militares y policías en el estado de excepción constitucional. Se aprueba la ley de robo de madera, se aprueba la ley de usurpación, en fin, una batería de proyectos de ley en donde nosotros principalmente como oposición impulsamos, lideramos y donde no siempre contamos con los votos del oficialismo, pero avanzamos, se pudo avanzar. Eso contribuyó y hay un aporte desde lo legislativo para lo que el Ejecutivo también podía hacer. Se reconoce lo bueno en materia de cómo pudimos avanzar en materia de seguridad en la provincia de Arauco, que me estuvo en su momento representando al presidente. Claro que lo reconocemos, pero no nos conformamos solo con eso, porque todavía estamos lejos de recuperar la tranquilidad. Los ataques disminuyeron en aproximadamente al 50% de lo que partió el pic que fue al inicio del gobierno, pero eso no significa, insisto, que hayamos recuperado la tranquilidad, y eso es lo que quieren los habitantes de la provincia de Arauco, porque hoy día no hay incentivo a invertir, no hay incentivo a instalar cualquier tipo de edificación o infraestructura porque no hay la tranquilidad suficiente. Y cuando cambia un gobierno, que lo que estábamos esperando era eso, precisamente, volver a vivir en paz, bueno, se designa a un delegado presidencial que, insisto, con las opiniones que ha vertido en meses atrás, no da la tranquilidad ni la certidumbre cuando habla de un Chile, de refundar Chile, de querer destruir lo que habíamos construido como país a través del mamarracho constitucional. A mí me parece que no es la señal adecuada y ni lo que requieren los habitantes de la provincia de Arauco. Y diputada, bueno, usted mencionaba también la situación que viven ambas provincias a las que representa. Ya a fin de mes hay que votar nuevamente la situación del estado de excepción constitucional, de la cual usted ya igual aclaraba que llevamos más de 4 años. En esa línea, entonces, la idea es seguir con esta medida. ¿Se ha hablado, se ha pensado ahora con esta nueva administración si esto la idea es que se mantenga también en el largo plazo o que hay algún tipo de conversación luego para poder modificarla? Bueno, ayer tuvimos comité político, yo estoy como jefa de bancada de la UDI y se está, y ya ustedes lo han visto en los medios, en la prensa ha salido lo que hay, la principal foco va a estar obviamente en reconstrucción
financiera, que la verdad que el gobierno anterior dejó una caja de 40 millones de dólares solamente, que está muy lejano a los 400.000, que era aproximadamente un promedio. Está todo lo que está ocurriendo con el petróleo, pero tenemos una agenda hoy día desde lo financiero, de la caja fiscal, que es muy importante. Todavía no se ha entrado el proyecto de reconstrucción a la Comisión de Hacienda, pero por otra parte están los proyectos de seguridad, y los de seguridad van enfocados a lo que son en la zona norte, es decir, todo lo que es la inmigración ilegal, un proyecto que ustedes ya saben que viene de mucho tiempo, que no había pasado por el gobierno anterior, que no lo pasó ni le dio urgencia, ni discusión inmediata, mucho menos, que es lo que se va a hacer ahora, que es tipificar como delito la inmigración ilegal, que Gendarmería, que sabemos toda la crisis de Gendarmería pasa a depender del Ministerio de Seguridad también, y precisamente el estado de excepción, bueno, entre otros, son algunos que estoy señalando, pero el estado de excepción lo planteé en la Comisión Política ayer, después tuvimos otra reunión con los jefes de bancada, con el ministro de la Presidencia, lo volví a plantear, lo planteo más públicamente. Necesitamos ver cuáles son las medidas y cuál va a ser el distingo entre el estado de excepción actual y el estado de excepción que se va a seguir implementando. Se ha dicho que va a seguir, pero que se le van a hacer modificaciones. Y eso es lo que hemos pedido, porque insisto, cada vez que se aprueba el estado de excepción, porque sí lo he aprobado, he pedido que se modifique su forma de implementarlo, de ejecutarlo, que haya mucho más contingente policial, que haya más fiscalizaciones, que tengan mayores atribuciones y respaldo político. Y a mí me parece que ahí hay que avanzar en lo que son las reglas de uso de la fuerza para que no haya duda cuando los efectivos policiales o militares tengan que actuar, tengan el respaldo suficiente o esté muy especificado cuáles son los protocolos del uso de la fuerza, precisamente cuando se trata de enfrentamientos que pueden llegar a ocurrir, o también de cómo se controla los derechos de los ciudadanos que puedan transitar, en qué condiciones, cómo hacerlo y hasta dónde llegan las facultades de quienes hoy día están cumpliendo un rol muy importante y relevante, que es el estado de excepción. Y muchas de esas lineamientos y orientaciones o indicaciones o instrucciones se dan desde el estamento que tiene precisamente el respaldo, o que debe tener el respaldo y el apoyo político a nuestras policías. Y ahí es donde está mi crítica, cuando escucho y veo videos de un delegado que hoy día está a cargo de las fuerzas policiales, en donde se refería a ellos como conductas abusivas, discriminatorias, incluso contra la, entre comillas, militarización, que precisamente es lo que está instalado en la provincia de Arauco para resguardarnos y hacer que pudiésemos mantener nuestros derechos. Diputada, estamos conversando con la diputada Flor Valls, quien renovó un periodo, ya está en pleno ejercicio de su segundo periodo como parlamentaria, y desde esa perspectiva y con todos los desafíos que vienen, con las cosas que faltan, con este nuevo impulso que también tiene la administración de José Antonio Kast en diferentes temas, ¿cómo ha visto, ha podido conversar con sus colegas, otros parlamentarios acá del Biobío? ¿Hay renovación también acá en la zona para empujar ciertos temas independientemente de la línea política que tengan cada uno? Finalmente, solamente por representar al Biobío, ¿está la intención de poder hacer un trabajo conjunto, diputada? ¿O es muy pronto para preguntar eso? Bueno, estamos recién, hoy día ya empezamos, como digo, con trabajo legislativo, estamos cerrando comisiones y en general nosotros sí hay un espíritu y un apoyo en las regiones, en general siempre de un trabajo en materia de descentralización, diría yo, del respaldo a las regiones. Y ahí obviamente que muchas veces hay objetivos que son en común y hay muchos temas que nos unen más de lo que nos divide. Y claro, estamos el Congreso es una instancia política, también hay que decirlo, no podemos ser ingenuos que vamos siempre a estar todos en acuerdo solo por el bien, digamos, de la región, que es natural. Que eso es una línea basal, pero también hay distingos y diferencias políticas que claramente también se tienen que individualizar, pero hay como por ejemplo el plan de reconstrucción, el de industrialización o el que hubo después de lo que fueron los incendios, la crisis de la pesca, la crisis de Huachipato, donde se presentó un programa de parte del gobierno anterior en donde ahí sí hubo una unidad en el sentido de apoyarlo, de encauzar, de que eso fuera avanzando, que no resultó, porque el desempleo, ustedes saben que siguió siendo muy alto y el desempleo femenino fue uno de los más altos en nuestra región, pero sí hubo ahí hay unidad de propósito en muchas ocasiones. Esperamos que ese sea el espíritu también que se mantenga durante este nuevo mandato legislativo, pero como digo, no podemos pensar que siempre vamos a estar todos
de acuerdo cuando tenemos diferencias políticas que no son menores respecto a lo que es hoy día el gobierno de José Antonio Kast versus el gobierno saliente. Entonces, y que todavía, por supuesto, hay muchos parlamentarios, hoy día la oposición son los que eran oficialistas el día de ayer, entonces no es cambiarse la chaqueta de un rato para otro. Así es. La diputada por el Distrito 21, Flor Baise, conversando acá en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción acerca de lo que se viene para también en este nuevo periodo, la situación de la asignación también de autoridades. Muchas gracias, diputada, por estar junto a nosotros una vez más. Gracias, diputada. No, muchas gracias a ustedes, Ángela, Leslie, y por supuesto a disposición cuando requieran conversar conmigo. Y aquí vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, como digo, con muchas ganas, con mucho compromiso, pero insisto, también con una mirada, cuando tenemos que hacerlo, plantear críticas que son constructivas, que son propositivas al gobierno. Obviamente que lo vamos a hacer porque representamos, y yo en lo particular represento una zona, un sector, una provincia, tanto Arauco como Biobío, que tiene un dolor muy importante, y en eso, como es la inseguridad, la violencia, el terrorismo, y eso es un tema que no puedo abandonar ni puedo silenciarme frente a eso. Así es. La diputada Flor Baise, ya lo decía Leslie acompañándonos. Muchas gracias, diputada, que tenga lindo día. Muchas gracias. Bueno, hartos temas, estamos recién comenzando y se viene un trabajo bastante intenso. Esperemos que ahí se puedan ir limando las asperezas y viendo en cómo se encausa también el trabajo en una zona tan importante. También, ahí, bueno, hay que ver también cómo se van generando las relaciones. Hay dudas con respecto, como lo mencionaba la diputada, sobre la asignación del delegado de la provincia de Arauco. Vamos a ver también cómo se desenvuelve. Él ya desde el día de ayer inició oficialmente sus funciones, así que por supuesto que, bueno, hay que ver cómo va trabajando también en este territorio. Como mencionaba, hay varios también desafíos pendientes.